Ya, aquí tenemos lo que es el primer ejercicio, nos dice un transformador de distribución de 100 kVA. eh, ya, nos dice un transformador de distribución de 100 kVA, ¿no? Potencia nominal de transformador, 6.900 tensión primaria nominal, 231 tensión secundaria nominal, ¿no? De la red de distribución primaria de Oruro. Dice que se convierte en un autotransformador. Para las combinaciones siguientes de las figuras nos pide determinar la relación de transformación y la potencia del autotransformador. Bueno, ahí tenemos los dos circuitos que vamos a analizar, ¿no? Recordarles que el transformador lo estamos transformando a un autotransformador, ¿no? Ustedes en el tema de autotransformadores han debido ver, ¿no? Primero el ingeniero hace el análisis cuando nosotros queremos ver la relación, ¿no? De un transformador con un autotransformador, ¿no? Cuánto hay cuánto se gana en cobre, cuánto se gana en fierro, cuánto se gana en pérdidas, si hay menores pérdidas, ¿no? Comparando un transformador con un autotransformador. Ese análisis el ingeniero lo hace, ¿no? Como primera parte en ese tema. Y como segunda parte hace este análisis, ¿no? De transformar o de convertir un transformador en un autotransformador. Esto también se lo hacía en laboratorio. La verdad, los que están llevando laboratorio, no sé si este semestre lo han visto. Creo que el ingeniero de laboratorio les ha mostrado como video, ¿no? Como un transformador eh, se transforma en un autotransformador, ¿no? Conectando sus devanados en serie aditivo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. En este caso, este sería el devanado, ¿no? Este sería el devanado del primario y este sería el devanado del secundario. Ambos devanados se están conectando en serie aditivamente, ¿no? Eh, por no alterar los efectos térmicos, del autotransformador o de los devanados se mantienen, ¿no? Sus corrientes nominales. En este caso, como ustedes pueden observar, aquí tiene la misma tensión y la misma corriente, el devanado secundario y el devanado primario, ¿no? Aquí está la corriente. Estas corrientes obligadamente se tienen que mantener, no queremos alterar esos efectos térmicos, ¿no? De sobrecalentamientos en la máquina, ¿no? Entonces, mantenemos esos valores, la corriente secundaria y la tensión secundaria, ¿no? En el devanado secundario. Igual la tensión primaria y la corriente primaria en el devanado primario, por no alterar esos efectos térmicos. Pero como estos dos devanados están conectados en serie, aditivamente, entonces forzosamente vamos a tener una tensión primaria del autotransformador y una corriente primaria o corriente de entrada del autotransformador. Los vamos a denominar con B1A y I1A, ¿no? De la misma forma, en la salida del autotransformador, tenemos lo que es la tensión secundaria del autotransformador B2A y la corriente secundaria del autotransformador, ¿no? I2A. Para nuestro análisis, ustedes han debido observar en clases que en autotransformadores no se toma en cuenta lo que es la corriente en vacío, ¿no? Esto para simplificar el análisis, ¿no? Porque si usamos la corriente en vacío, eh, el análisis sería un poquito más tedioso, ¿no? Un poco más largo. Entonces, queremos simplificar el análisis, entonces se considera despreciable. No se lo está considerando, ¿no? La corriente en vacío, se lo está considerando despreciable. Con eso nos está indicando, hay corriente en vacío, pero para cuestiones de análisis, entonces lo estamos considerando despreciable, ¿no? Ya, bueno. Entonces, vamos, continuaremos, ¿no? Para el inciso A, para este caso, ¿no? Aquí lo voy a poner figura A, ¿no? Para la figura A, para la figura A, entonces podemos decir que el autotransformador, que un transformador lo hemos convertido en autotransformador, ¿no? Ya nos indica la relación de transformación. Recuerden que la relación de transformación, en este caso para el autotransformador, lo vamos a decir, lo vamos a llamar KA, ¿no? Y recuerden que la relación de transformación siempre, bueno, la relación de transformación que nosotros conocíamos como K, nosotros habíamos indicado en un principio que siempre tiene que ser mayor a 1. Eso lo especifican, ¿no? Las normas internacionales. En este caso, en lo mismo, el mismo análisis en lo que es la relación de transformación del autotransformador, ¿no? Tiene que ser mayor a 1, ¿no? Aquí nosotros en el circuito ya podemos indicar, ¿no? Podemos ver, ¿no?
miren, aquí podemos ver en la figura que el lado primario es mayor en tensión al lado secundario. Entonces, en este caso, mi relación, la relación de transformación del autotransformador va a ser igual a B1A dividido entre B2A, ¿no? B2A, ¿no? Como se había indicado, la relación de transformación del autotransformador siempre tiene que ser mayor a 1. Entonces, vamos a tener la siguiente relación, ¿no? De transformación del autotransformador, ¿no? Entonces, podemos indicar lo siguiente, ¿no? Y viendo la gráfica, podemos decir que, como está acá, ¿no? La relación de transformación del autotransformador es igual a B1A dividido entre B2A, ¿no? B1A, miren acá, es igual a la tensión primaria más la tensión secundaria de los transformadores, dividido entre la tensión primaria, que es B2A, ¿no? Aquí está, ¿no? B2A va a ser igual a B1, diré. Y B1A va a ser igual a la suma, ¿no? De tensiones del devanado del primario y del secundario. Como están conectados aditivamente, entonces puede hacer esa suma, ¿no? Eh, para reducir términos también podemos decir que es igual a 1 más B2 sobre B1, ¿no? A esto nosotros lo conocemos como la relación de transformación del transformador, ¿no? Esto es la relación de transformación del transformador, pero, bueno, no, eso está mal, perdón. Esto es la relación, ¿no? Para este transformador, la relación de transformación del transformador sin transformar sería esta, ¿no? Sería 6.900 dividido entre 231, ¿no? Que sería igual a decir que es la tensión primaria dividida entre la tensión secundaria. En este caso, B2 dividido entre B1, que sería 1 dividido entre K, ¿no? K es la relación de transformación del transformador y Ka es la relación de transformación del autotransformador, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso al momento de hacer el análisis. Ya, entonces, miren, acá, ¿no? Tenemos, y acá como está, ¿no? 1 más 1 sobre K, ¿no? Que es la relación de 1 sobre la relación de transformación del transformador, ¿no? Ya, bueno, entonces reemplazamos datos, ¿no? 1 sobre K sería igual a la inversa, ¿no? De lo que habíamos escrito de la relación de transformación sería 231 sobre 6.900, ¿no? 1 sobre K y 1, ¿no? Entonces, reemplazando datos, podemos decir que es igual a 1.03348. Si se dan cuenta, aquí no ha habido ganancia, mucha ganancia de tensión. No ha habido ganancia de tensión al hacer esta conexión en el autotransformador, ¿no? Ya. Ahora pasemos a lo que es, bueno, esta sería la relación de transformación del autotransformador. Si se dan cuenta, es mayor a 1, pero la ganancia en tensión no es mucha, ¿no? No hay mucha ganancia de tensión. Pero veamos en la potencia del autotransformador si hay ganancias, ¿no? Si bien esta es la relación de transformación, con esta ecuación también podemos decir, ¿no? Indicar, ¿no? Acá podemos ver y decir si ha habido ganancia de tensión o no ha habido ganancia de tensión, ¿no? Eso también podemos obtener a partir de esta relación que estamos haciendo, ¿no? Obtenemos la relación de transformación del autotransformador y podemos ver también si ha habido ganancias, ¿no? Eh, de tensión con esta conexión. Y ahora pasamos a lo que es la potencia del autotransformador, ¿no? La potencia del autotransformador, por ejemplo, es igual a la siguiente, podemos indicar de la siguiente forma, ¿no? La potencia del autotransformador no es más que la potencia de entrada, no es más que la potencia de entrada o la potencia de salida, ¿no? Esto no va a variar, no tendría que variar debido a que estamos simplificando bastantes. Dentro de lo que es el análisis, estamos simplificando ciertos factores como es la corriente en vacío y en ese caso estamos indicando que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, en este caso del autotransformador, ¿no? Debido a que estamos simplificando, ¿no? O no estamos considerando la corriente en vacío, ¿no? Y algunos factores más. En este caso,
la potencia del autotransformador no es más que la potencia de entrada, la potencia puede ser la potencia de entrada que es V1A por la corriente, ¿no? Y 1A, ¿no? Eso puede ser, ¿no? La potencia del autotransformador. O también puede ser lo que es la tensión de salida V2A o la corriente de salida del autotransformador, que es I2A, ¿no? Ya. Bueno, esa sería, ¿no? La ecuación para obtener la potencia del autotransformador. El método con el que vamos a obtener o lo que en el que estamos obteniendo, si mal no recuerdo, este método es el que menciona el ingeniero como método del Enrique-Ras, ¿no? En este tema de autotransformadores estamos usando lo que son, es referencia de tres libros, ¿no? Que es el Kostenko, el Enrique-Ras y el Chachman. Eh, Esto, si mal no recuerdo, pues este análisis lo indica, ¿no? Enrique Ras indica este análisis para obtener esta relación de transformación y la potencia del autotransformador. Como el segundo ejercicio lo vamos a ver por el método de Chapman. Ya, ya. Entonces, esta sería, ¿no? La ecuación para obtener la potencia eh, del autotransformador, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer con, a ver, con la potencia de entrada, vamos a hacer, ¿no? SA, bueno, aquí ya lo tengo escrito, ¿no? Para ganar tiempo. Para el inciso B, ¿no? Esta sería, ¿no? La ecuación. La potencia de entrada es igual a la tensión primaria de entrada del autotransformador más la corriente multiplicado por la corriente primaria del autotransformador. La tensión primaria del autotransformador, por ser una conexión aditiva, es una suma de tensiones, ¿no? De las tensiones de los devanados, ¿no? La tensión primaria más la tensión secundaria, ¿no? La corriente primaria del autotransformador es igual a la corriente secundaria, como puede verse acá, ¿no? La corriente primaria del autotransformador es igual a la corriente que circula por el devanado secundario del transformador, ¿no? Y la corriente de salida del autotransformador es igual a la corriente que circula por el devanado primario más la corriente que circula por el devanado secundario, ¿no? Y tensiones, podemos decir que la tensión en el secundario eh, del autotransformador es igual a la tensión primaria, ¿no? Y la tensión eh, B2, mm, esto mejor lo escribo así para que se entienda mejor. La tensión primaria del autotransformador es igual a la tensión primaria más la tensión secundaria, ¿no? Esas serían nuestras ecuaciones, ¿no? Si tenemos todas las ecuaciones, como les había indicado, podemos obtener el resultado de la potencia del autotransformador con la tensión y la corriente primaria del autotransformador o la tensión y corriente secundaria del autotransformador. En este caso, como se ha dicho, la tensión primaria del autotransformador es igual a la suma de los devanados del primario y del secundario, ¿no? B1 más B2, ¿no? La corriente, y sería, esto lo voy a hacer con otro color, ¿no? Y hemos usado lo que es esto, ¿no? La corriente primaria del autotransformador es igual a la corriente que pasa por el devanado secundario, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Distribuimos lo que son los términos y obtenemos que ¿no? Esta suma, ¿no? Y estas multiplicaciones, ¿no? Tensión primaria multiplicado por la corriente secundaria más la tensión secundaria multiplicado por la corriente secundaria del transformador. Cuando decimos B1 y 2 o B2 y 2, nos estamos refiriendo a valores del transformador, ¿no? O tensiones y corrientes del transformador. Pero ya, ahora, por ejemplo, necesito simplificar términos. Acá, ¿qué hago?
por ejemplo, está en función a la tensión y a la corriente secundaria del transformador. Esto igual, este término lo vamos a volver en función a la tensión primaria y secundaria de tensión secundaria y corriente secundaria del transformador, ¿no? ¿Cómo convertimos esto? Hay una forma interesante de hacer. Por ejemplo, este término yo lo voy a decir de la siguiente forma, ¿no? Puedo indicar lo siguiente. Eh, la, así, ¿no? La tensión secundaria dividida entre la tensión secundaria es igual a 1, ¿no? No va a alterar lo que es mi producto. Pero por la tensión primaria y por la corriente secundaria, ¿no? Y puedo reescribir, ¿no? Esto de esta forma, ¿no? Y puedo decir que, lo voy a hacer esto con otro color, para que se entienda un poquito mejor esta parte. ¿Esto qué es? Si nosotros habíamos indicado que la relación de transformación del transformador es igual a B1 sobre B2, ¿no? Lo que está en rojo de esto puedo indicar que es la relación de transformación, ¿no? Y este término, con este término puedo decir que es la tensión, la potencia de los devanados o del arrollamiento en el devanado secundario, ¿no? Y es muy parecido a este valor, ¿no? Y eso es para simplificar términos. Entonces puedo decir que K por B2 por I2, puedo reescribir, ¿no? Ese término, ¿no? Y puedo tener lo que es en la siguiente término, que lo voy a reemplazar acá, ¿no? Y bueno, ya. Y bueno, de ahí es donde voy a meter en rojo. Y de ahí, ¿no? Entonces, este término, lo que he obtenido acá, lo puedo llevar acá, ¿no? Puedo reescribirlo y simplemente ya puedo hacer, ¿no? Lo que es una factorización. Puedo factorizar, puedo, y puedo decir lo siguiente, ¿no? Que la tensión secundaria multiplicado por la corriente secundaria multiplicado por 1 más la tensión primaria dividida entre la tensión secundaria. Simplemente estoy, ¿no? Y esto, como se había indicado, es igual a K, ¿no? Entonces puedo decir esto, por ejemplo, la tensión. Ahora esto. Y cuando estamos hablando de tensiones y de corrientes en el devanado secundario, por ejemplo, estos dos términos multiplicados nos da la potencia del transformador en el arrollamiento, ¿no? Lo he puesto acá como ST, ¿no? Esa es la tensión. La potencia interna lo llama Chapman, ¿no? No, perdón, Enrique Ras lo llama la potencia interna. Chapman lo llama la potencia, sí, de los arrollamientos del transformador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto para mí es mi potencia interna o mi potencia en los arrollamientos del transformador ST, ¿no? 1 más K es 1 más mi relación de transformación, ¿no? Entonces, esto puedo indicar K. Por ejemplo, aquí yo ya no he hecho esa relación, pero lo podemos hacer aquí, K. 6.900 dividido entre 231 me da como resultado 29.87, ¿verdad? 29.87, ¿no? 29.87 más 1 es igual a 30.87, ¿no? Entonces acá, sin indicar, ¿no? La potencia, como habíamos hecho en la anterior clase cuando estábamos viendo en, en la modificación de la potencia cuando un transformador está conectado en la altura, habíamos indicado, ¿no? Que podemos, bueno, ya, no voy a pasar. Habíamos indicado, ¿no? Que simplemente ya con este valor, miren, con este valor ya podemos indicar, ¿no? Cuánto se está ganando en potencia, ¿no? Cuánto se está ganando en potencia, ¿no? Respecto a la potencia nominal del transformador o la potencia de los arrollamientos o la potencia interna. Ese valor de la potencia en los arrollamientos multiplicado por 30 nos está haciendo que se está incrementando 30.87 veces, ¿no? La potencia del transformador, ¿no? Ya.
Entonces, bueno, y ese sería el resultado, ¿no? La potencia del autotransformador. Bueno, por ejemplo, yo acá ya no es reemplazado, ¿no? Lo que son los 100 kVA, simplemente ya obteniendo, haciendo acá nomás ya, ¿no? Los cálculos. Entonces, puedo obtener un valor y puedo decir que se está multiplicando, ¿no? Respecto a esto, pero ya depende de ustedes, criterio de cada uno, si quiere introducir lo que son los 100 y multiplicarlo por 30 y aquí indicar, ¿no? Está, hay una ganancia o la potencia del autotransformador es tantos, ¿no? Y es mayor a la potencia del transformador, ¿no? Ya depende de ustedes, ¿no? Cómo lo quieran interpretar o cómo quieran obtener sus resultados. A algunos les gusta obtener de esta forma, otros les gusta multiplicarlo por 100 y obtener, ¿no? El resultado, ¿no? ¿Cuánto? Ya. Bueno, eso. Pero como se había indicado, esto se puede hacer. Y ya, esto voy a borrar todo esto porque hay muchos que, bueno, yo en sus prácticas el anterior semestre creo que se dio algo parecido, o no me acuerdo, no, en verano no hubo, pero el anterior semestre sí hubo. Eh, Hay algunos que, mm, bueno, vamos a hacerlo en la otra forma más. Am, ya, vamos a borrar. Ya, para demostrarles que igual sale el mismo resultado, ¿no? SA, vamos a hacer visto desde el parámetros del secundario del autotransformador, ¿no? B2A multiplicado por I, I2A, ¿no? I2A. B2A es igual a B1, ¿no? I2A, I2A es igual a I1 más I2, ¿no? Aquí pongo I1 más I2. I2, ¿no? Multiplico miembro a miembro y esto me va a dar B1 I1, ¿no? Más B sub 2 y 1. No, perdón. Mm, B sub 1 y sub 2, ¿no? Como se había indicado hace rato entonces, ya este término está en función de la potencia del arrollamiento del primario o la potencia nominal del transformador. No simplemente nos quedaría reescribir, ¿no? Este término y lo podemos decir de la siguiente forma, ¿no? De igual forma, ¿no? Podemos indicar que B sub 1 es igual a I sub 2 y puedo decir, sin alterar la ecuación, puedo decir que es igual a I sub 1 dividido entre I sub 1, ¿no? Si se dan cuenta, este término, si yo agarro esto, puedo decir que la relación de transformación, hacerlo de una forma, a ver, lo voy a hacer de una forma resumida esto. La relación de transformación, y esto han visto ustedes en la primera parte de la materia, ¿no? Es igual a la tensión primaria, voy a hacerlo de una forma rápida, dividido entre la tensión secundaria. Y es lo mismo a decir que es igual a la corriente secundaria dividida entre la tensión, corriente primaria, ¿no? Entonces, lo que está en rojo sería igual a mi relación de transformación, ¿no? Entonces, escribiendo acá la ecuación, puedo decir mm, que es igual a B1 y 1 más, perdón, mm, y reescribiendo, ¿no? Podemos decir que es igual de la misma forma, ¿no? Igual a B1, B1 y 1 multiplicado por K o multiplicado por esta relación, ¿no? Que está encerrado en rojo. Yo para simplificar, eh,
es igual a K, ¿no? Entonces esto yo lo puedo simplificar y voy a tener igual B1 y 1. Puedo factorizar y puedo decir que es igual a 1 más K, ¿no? Y es, si se dan cuenta, es el mismo resultado que hemos obtenido acá, ¿no? Esto, B1 por I1, es mi potencia en mi potencia nominal del transformador o mi potencia en los arrollamientos, ¿no? ST, ¿no? Y he llegado a al mismo resultado. Se dan cuenta, haciendo por un lado, por el otro, les va a dar el mismo resultado. En este tema, en análisis de los autotransformadores, estamos asumiendo que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Aparte que, ¿y por qué se llega a esta conclusión? Es debido a que el arrollamiento, o sea, debido a que en un autotransformador, bueno, en este caso no está cumpliendo eso, perdón, quería decir algo que no iba a tener coherencia. Pero el punto es que en nuestro análisis, como no estamos considerando ciertos factores como la corriente en vacío y otros más, entonces podemos indicar, ¿no? En una forma ideal que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿no? Y eso sería en esta parte para obtener lo que es la potencia de la relación de transformación del autotransformador y la potencia del autotransformador. No, para el inciso B, diré para la figura 2. En este caso, este le voy a decir figura 2. Y este lo vamos a hacer más rápido, ¿no? Porque casi es el mismo análisis, con la única diferencia de que em, varía, ¿no? El circuito, pero siguen siendo lo que es, se está conectando los devanados del transformador en serie aditivo. No, la relación de transformación, si se dan cuenta en este caso, como se había indicado, siempre tiene que ser lo mayor a uno, ¿no? La relación de transformación y la relación de transformación del autotransformador, tanto en el transformador y en el autotransformador, esta relación tiene que ser mayor a uno. Si ustedes miran el gráfico, entonces pueden darse cuenta acá que la tensión secundaria del autotransformador va a ser mayor a la primaria, ¿no? Y podemos reemplazar, ¿no? De igual forma, ¿no? La tensión secundaria del autotransformador es igual a B1 más B2 dividido entre B, que es la tensión primaria la tensión primaria del autotransformador es igual a la tensión del devanado del primario, ¿no? Como está acá. Acá de la misma forma podemos decir, ¿no? Por el gráfico podemos indicar que la tensión primaria del autotransformador es igual a la tensión primaria del transformador. Y la tensión secundaria del autotransformador es igual, como están conectados aditivamente en serie, sería la tensión primaria más la tensión secundaria, ¿no? Tensión secundaria, ¿no? Y las corrientes de igual forma, ¿no? La corriente acá, eh, la corriente primaria sería igual a la suma, ¿no? De la corriente primaria del transformador y 1A sería igual a la suma, ¿no? De la corriente primaria más la corriente secundaria de los devanados del transformador, ¿no? Eh, bueno, así pondremos la corriente primaria del autotransformador es igual a la corriente primaria más la corriente secundaria. Yo creo que al momento de hacer este tipo de ejercicios hay que plantearse, ¿no? Ya las ecuaciones para no confundirse. Ahora, si ustedes, digamos, ya están un poquito más diestros, sí lo pueden hacer de una forma directa, pero les recomiendo que si siempre, ¿no? Si no están seguros, entonces siempre planteense lo que son las ecuaciones de las tensiones y las corrientes del autotransformador, ¿no? Y la corriente secundaria y 2A del autotransformador llegaría a ser igual a y 2, ¿no? En este caso. Si se dan cuenta, varía respecto a lo que era de la figura A, ¿no? O de la figura 1, ¿no? Entonces, esta es la relación de transformación del autotransformador. B2A sobre B1A. B2A, tenemos acá, ¿no? Es igual a B1 más B2, ¿no? B1 es la tensión primaria y la tensión secundaria del transformador. B1, ¿no? B1A es igual a y a B1A es igual a B1, ¿no? Igual, reduciendo términos, podemos, o presentando de otra forma, puede ser de esta forma, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? La tensión secundaria de la tensión primaria, que es todo esto, es 1 sobre K, ¿no?
Y como pueden observar, casi nos da el mismo resultado, solo que se está cambiando la figura, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Para obtener la potencia del autotransformador no es más que la tensión. En este caso lo estamos haciendo con los parámetros de salida del autotransformador, la tensión secundaria y la corriente secundaria del autotransformador, ¿no? De igual forma, B2A es igual a B1 más B2, ¿no? Y 2A es igual a I2, ¿no? Como está acá. Está acá y como está acá, ¿no? De aquí lo mismo que hemos hecho, ¿no? Acá podemos reescribir este término y llegar a un término que sea parecido a este, ¿no? Como está acá, ¿no? Y luego factorizar. Y vamos a obtener lo que es casi la misma respuesta, ¿no? Que vamos a obtener en la figura A, ¿no? La potencia eh, se incrementa 30,87 veces, ¿no? Respecto a la potencia nominal del transformador, o como lo dicen los libros, la potencia en los arrollamientos o potencia interna. Por ejemplo, nosotros estamos usando ahorita el método de Enrique Ras. Lo apropiado sería decir a esta potencia del transformador, potencia interna, que también es igual a la potencia en los arrollamientos. Bueno, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Ya, si no hay ninguna duda o consulta, entonces pasaremos a lo que es el método de Enrique Ras, ¿no? Es el mismo ejercicio para que se vea, ¿no? Que haciendo por un método y por el otro, salen los mismos resultados. Entonces, un transformador de distribución de 100 kVA, potencia nominal 6.900.231 de la red de distribución primaria de Oruro, nos dice convierta el mismo en un autotransformador por el método de Chapman y saque conclusiones de la potencia, ¿no? Es el mismo que hemos visto acá, es el mismo, ¿no? De acá, de la figura uno, ¿no? Es el mismo de la figura uno. Esto lo voy a decir figura uno, ¿no? Como le había dicho. Eh, Ese esquema o ese circuito es el mismo que este, ¿no? Con la única diferencia que ahora vamos a llamar eh, a los devanados en serie y devanado común, ¿no? Y si estamos cambiando el nombre, también vamos a cambiar el nombre de las tensiones, ¿no? La tensión del devanado en serie y la corriente del devanado en serie, ¿no? Del devanado común va a ser el que circula por este devanado, va a ser la corriente del devanado común y la tensión del devanado común. Como les había indicado para la figura 1, las corrientes no pueden variar, ¿no? Sus corrientes nominales que circulan por los arrollamientos no pueden variar, ¿no? Eso porque no queremos que por un efecto térmico haya un sobrecalentamiento, ¿no? De los devanados. Entonces, el que define la corriente en los arrollamientos sigue siendo el transformador y se está respetando, ¿no? La corriente que circula por esos devanados. Y vamos a seguir manteniendo, ¿no? Esos parámetros, esas corrientes, ¿no? La corriente que circula por esos devanados, ¿no? Solo está cambiando el término o los términos en lo que es el devanado, en los devanados, ¿no? En este caso el devanado en serie y el devanado común, ¿no? Ya, la forma más conveniente, ¿no? Ustedes han debido escuchar eso cuando estaban hablando, avanzando la materia, ¿no? Nos dice que la forma más conveniente es el que nos indica Chapman, ¿no? En el circuito que nos presenta en su libro, ¿no? En el análisis que se hace respecto a ese circuito, ¿no? También nos dice que el devanado en serie sea el de menor número de espiras para que tengamos, ¿no? La forma más conveniente o el circuito conveniente que debemos usar. Bueno, chicos, aquí Zoom me indica que